ese día está en el año. Pero si se embaraza, por decirte, una de 15 años, diríamos que el embarazo de un adolescente, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a esta de 9 años? ¿Tú qué dices? ¿Tú cómo te llamas? Ya, bueno, ¿tú qué dices? Una pulga. ¿Es en el? Y ahí el estilo es lo que pueden ingresar. Vamos a hacer que pasen todos los que están y ya de ahí sí ya los cerramos. El embarazo de una pulga. ¿Tú has dicho embarazo de qué? Cintia, ¿qué dice? Embarazo infantil. Y ella ha dicho embarazo de una pulga. Ya tenemos dos opciones. ¿Tú qué dices? Después de todo lo que te digo de adolescencia. Embarazo precoz. ¿Qué dices? Yo pienso que sería embarazo adolescente, porque la pubertad es una etapa inicial de la adolescencia, y si ya puede embarazar es porque ya empezó la menstruación, entonces ya empezó la pubertad, entonces ya se considera adolescente, entonces se considera que era embarazo adolescente. Bueno, casi perfecto, ¿no? Es perfecto, correcto. En realidad tiene razón. ¿Cómo te llamas tú? Nicolás. Ya, Nicolás tiene toda la razón, porque la definición así es correcta, ¿no? O sea, la adolescencia es esa transición entre la niñez y la adultez, ¿no? Y se caracteriza porque va a adquirir la capacidad reproductiva, ¿no es cierto? Finalmente nosotros nacemos para la evolución, para perpetuar nuestra especie, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? A la evolución no le interesa que Carlos viva, por ejemplo, ¿no? No le interesa que Nicolás viva, ¿no? Le interesa que todos nosotros vivamos, ¿no es cierto? Si para eso de repente es necesario que yo muera, la evolución va a hacer. Entonces, lo más importante biológicamente hablando del ser humano es la reproducción. Entonces, esa etapa de transición es la adolescencia. Por ende, no podría existir una niña que tenga capacidad reproductiva, que es lo que estaba fundamentando Nicolás. Si a los 7, 8 años adquiere la capacidad de reproducirse, ya dejó de ser niña. Esa persona ya pasó a su adolescencia. Está muy bien ese razonamiento, está perfecto. Entonces, por ende, no podría haber embarazo en la niñez ni embarazo en la ancianidad, ¿no? No puede, ¿no? No es compatible. Si una persona a los 60 años se embaraza, son dos cosas, ¿no? O es artificial o es que todavía biológicamente hablando sigue en la edad reproductiva, ¿no? Entonces, ya teniendo esos conceptos claros, en pubertad no está el error, ¿no? La pubertad no es un periodo de la adolescencia, ¿no? La pubertad es el componente biológico de la adolescencia. Entonces, en la adolescencia de todo esto, o sea, todos esos cambios que se van a dar, va a haber algunos componentes biológicos, ¿no? Eso es pubertad. Hay algunos componentes emocionales, hay unos componentes intelectuales, hay de todo, ¿no? La parte biológica neta, esa es la pubertad. Solo en eso falló Nicolás.
siempre en todas mis clases la pongo, ¿no? Dice, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y lo decía Einstein, en el sentido de que si nosotros tenemos un objetivo, en el caso de ustedes particularmente, el objetivo es ser un médico alguno, ¿no es cierto? O sea, ese es el objetivo, ¿no? Si no, no estarían acá sentados. Entonces, si quieren conseguirlo, no podemos estar haciendo pues siempre lo mismo, ¿no? Sino cada vez ir mejorando, ¿no? Mejorando, estudiando más, cada vez más. Entonces, nuestro tema es de ginecología del adolescente. Esto ya lo hemos visto en la clase de biología. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra clase? Es generar un enfoque de perfil de cada paciente. Y esto se llama medicina basada en evidencias individualizada. Ya se ha pasado a la historia la medicina basada en evidencias, porque la medicina basada en evidencias es básicamente el resultado de estadísticas. ¿Cuántos somos acá? 4, 8, 10, 12, 16, somos 17 personas ahorita, ¿cierto? Si nosotros hacemos un estudio y pongamos que todos nos enfermemos de una enfermedad, ¿ya? Que alguien venga y nos contagie y a los 17 nos haga enfermos. Entonces, nosotros por estadística vamos a saber que a nivel mundial en un estudio multicéntrico nos recomiendan que el medicamento A cura al 91% de personas, lo cual significaría que sería correcto, ¿no? O sea, no vamos a usar el que cura al 10%, ¿no es cierto? Entonces, le damos el medicamento tipo A todos, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el 91% de 17? Solo como 15 puntos. Más o menos, ¿no? Lo cual nos indicaría que 15 personas estadísticamente van a mejorar, ¿no? Y 2 no, ¿no es cierto? Esas 2 personas van a seguir o bien la evolución natural de la enfermedad, del curso de la enfermedad que tienen, o de repente inclusive podrían empeorar su enfermedad, ¿no? Hay algunos medicamentos que empeoran el curso de la enfermedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si fuese alérgico se enferma sin medicamento. Entonces, 2 personas tendrían riesgo de empeorar o inclusive de llegar hasta la muerte, ¿no? ¿Y te parecería correcto si tú fueses uno de los 2? Es lo mejor. Eso pensábamos antes, ¿no? Ahora ya no. Ahora hacemos esta medicina basada en evidencias, pero individualizada, ¿no? Para cada paciente, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer una historia correcta y ver, ¿no? Por ejemplo, vemos, ¿no? Su historia, ¿no? Y por su historia decimos, ¿no? Él es un acetilador rápido y este medicamento no le va a hacer efecto, ¿no? O aumentamos la dosis o cambiamos de medicamento, todo para él. O cambiamos, ¿no? Por ejemplo, él es alérgico a este medicamento, ¿no? A él no le damos este medicamento. Entonces podemos ir modificando. Entonces, eso se debe hacer en todo. Bueno, esta analogía lo hacía, pero en este caso nosotros básicamente queremos ver a la adolescente como ese perfil de adolescente, ¿no? Se está viniendo una paciente adolescente y eso tiene que estar en nuestra cabecita, ¿no es cierto? Es adolescente. Y eso mismo tiene que sentirse en toda vez que nosotros enfrentemos un caso de una paciente, ¿no? Yo siempre voy a hablar en femenino porque atiendo solo mujeres, ¿no? Me explico, si viene por sangrado una niña de 6 años, claro, pensaré en un embarazo. ¿En qué pensarías? A ver.
Dos cositas nomás, lo más probable. Abuso sexual, eso primero que tendríamos que ver, ¿no es cierto? Por ende, tendríamos que hablar un poco con la mamá, evaluar todo. Segundo. Ayuda a la Cintia. Nicolás. Ya, difícil, ¿no? Porque una coagulopatía genera sangrado. O sea, para que genere sangrado tendría que haber desprendimiento del endometrio, ¿no? En el caso de la niña no tiene. La niña podría sangrar por nariz, de repente por traumatismo, pero así de la nada no sangraría. Un tumor sí puede generar, ¿no? Podría ser un tumor vaginal, por ejemplo, ¿no? El sarcoma botioide, ¿no? Que genera sangraditos, ¿no? Al inicio tipo spot, tipo mancha, ¿no? Y después ya como coagulitos, ¿no? Entonces, y tiene mal olor porque es tejido necrótico, ¿no? Entonces, eso podría ser como dice, un tumor funcionante, ¿no? De ovario, que haga patológicamente que ya haya función endometrial y pueda generar sangrado, ¿no? También puede ser. Entonces, ya tenemos que ir viendo en esas posibilidades, ¿no? Pero si vemos, por decirles, exactamente el mismo cuadro, pero en una persona de 70 años, ¿qué pensarías? A ver, ¿tú cómo te llamas? James. ¿Cómo? James. James, a ver, James. Viajamos Rodríguez, ¿cómo? ¿Qué? Primero en atrofia vaginal. Perfecto, ese es bueno. Lo primero tienes que ver la causa de esa patología en esa paciente, ¿no? La primera causa de hemorragia posmenopáusica es la atrofia endometrial, ¿no? Entonces, en eso tendríamos que pensar, ¿no? Y si no es en eso, pensaría en una hiperplasia endometrial o de repente en un cáncer de endometrio, ¿no? Pero ya voy así más o menos pensando, ¿no? Y si veo esto en una mujer de 21 años, ¿tú qué dices, Tigre? Un embarazo es lo primero que tengo que pensar. Entonces, eso que les estoy diciendo ahora, lo he hecho un poco, o sea, bien marcado para que lo entendamos, ¿no? Parece súper fácil, pero a la hora de enfocar, no hacemos eso, ¿no? Entonces, eso sí quisiera que quede bien en ustedes, ¿no? Por eso es un objetivo y por eso me estoy demorando, más allá de otras cosas, ¿no? Porque ustedes van a atender niños, adultos, hombres, mujeres, ancianos, y debemos enfocarlo de esa manera. Nosotros cuando pasamos visita, por ejemplo, nos damos cuenta de pacientes que a veces no tienen ni relaciones sexuales, tienen ya 70 años y tienen un poco de dolor y les ponen EPI, ¿no? La EPI es una enfermedad infecciosa, ¿no? Y todavía es una infección de transmisión sexual, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tendría que tener es un contacto sexual, ¿no es cierto? Si no tiene eso, no puede haber una EPI, ¿no? Entonces, por eso les digo, no se me quede todo eso, ¿no? Los de cirugía, al menos a todo le ponen EPI, ¿no? A todo lo que no sea pene se ponen EPI. Y no es así, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera yo que ustedes se queden, ¿no? Cuando tengan cualquier paciente, rápido van a ver, ¿no? En el caso del embarazo, por ejemplo, las embarazadas son diagnosticadas en todas las especialidades. Una embarazadita, no todas planifican su embarazo así bien bonito, ¿no? Y están a la espera, hoy día me retrasé y voy a ser vinculada al embarazo, no todas, ¿no? El embarazo planificado en nuestro país está por debajo del 5% de embarazos. Es bajísimo. La gran mayoría son no planificados. De ahí nacen
aceptados o no aceptados es diferente, ¿no? Bien. Entonces, una mujer que no está buscando embarazo, o sea, ni siquiera, y sobre todo si es irregular, ni siquiera va a estar pensando si se embarazó o no se embarazó, ¿no? Y menos cuando tiene alguna sintomatología. Entonces, si esta mujer presenta vómitos, no va a decir, puede ser un embarazo. No. Esta mujer va a ir a gastroenterología, porque tiene un poco de dolor epigástrico y un poco de vómitos, ¿no? Y ya está así 2 semanas. Entonces, el gastroenterólogo, si no ha hecho esta clase, o no más que no ha hecho, si no ha fijado esta clase así en su cabecita, pues va a decir que es una gastritis y le va a hacer su endoscopía, ¿cierto? Y como en todas las personas le va a encontrar su helicobacter, ¿no? Y va a decir que el helicobacter es la causa de sus vómitos y le va a dar su tratamiento. Y eso pasa todos los días. Y lo único que tenía esta señorita era que estaba embarazada. Así también van personas, por ejemplo, por vértigo, ¿no? A veces por vértigo, y van a neurología, van a otorrino, y a veces están haciendo estudios y todo, y lo único que tenía era un embarazo, ¿no? Y así las diferentes manifestaciones de embarazo que verán en el próximo año. Pero lo que quiero es que tengamos poco de toda esa visión. Por eso es que nosotros formamos médicos, ¿no? No somos como los odontólogos, que ellos hacen solo odontología, ¿no? Es súper específico, ¿no? Y no tiene que ver nada más. Nosotros no tenemos que relacionar. Y el segundo objetivo es esta perspectiva hacia un adolescente. O sea, ¿qué tenemos que hacer cuando viene un adolescente, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un poco de lo que es fisiología del adolescente, un poco de la consulta frente a un adolescente. Y cada vez que nosotros estamos con un adolescente no vamos a ver tampoco solo su motivo de consulta, sino tenemos que aprovechar para hacer un poco de educación sexual, un poco de anticoncepción, un poco de prevención de enfermedades de transmisión sexual, un poco de las patologías, no digamos de las patologías más frecuentes y del embarazo en adolescentes, ¿no? Entonces, en la fisiología del adolescente, algunos puntos son importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es este proceso de transición de la infancia a la edad fértil? Esa es la definición de la adolescencia. Se dan unos cambios biológicos, que es la pubertad, pero también hay unos cambios mentales, psicológicos, espirituales, emocionales, sociales, ¿no? Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, dirigida por Pedro. Entonces, tiene sus bases neurofisiológicas. ¿Cómo es así que va generando? Recuerden que el niño piensa, tiene un pensamiento lógico, ¿no? Su nivel de razonamiento lo hace por lógica. Si yo, por ejemplo, le doy un cocacho a un niño, el niño por lógica solo asocia dolor y piensa que el que le dio el cocacho está mal. No ve, lo hizo por mi bien, nada. Porque a mí un adulto sí, no lo puede pensar, ¿no? No, mi papá tiene razón, ¿no? Yo me he equivocado, ¿no? Le pediré disculpas, y ese es un nivel de razonamiento por abstracción, ¿no? Entonces, el adolescente va a ser uno de los primeros cambios que va a generar, ¿no? Ese razonamiento de abstracción. Por eso es que el adolescente se cree como Superman, ¿no? Se cree un genio, ¿no? Se descubre de la noche a la mañana, despierta y piensa, o sea, a rayos luz, ¿no? Y obviamente si se compara con sus profesores en el colegio, con sus papás, con mayor razón y con todos, va a pensar que él es mucho más inteligente que él, ¿no? Es algo normal, ¿no? No estamos haciendo algo normal. Lo que no se dan cuenta ellos es que los mayores tienen ese mismo pensamiento ya mucho más años, ¿no? Hasta décadas. Pero eso es importante. El cerebro contribuye a que los adolescentes ignoren a sus padres alrededor de los 13 años. Ese es un estudio de Stanford, o sea, totalmente
y formes tu nueva familia con tus hijos. Finalmente a la evolución lo que le interesa es que, como les decía, que tenga hijos. Entonces a los 13 años se va dando esa figura. Entonces, hormonalmente, emocionalmente, espiritualmente, la evolución hace que da un empujón, ¿no? Como para que tú salgas de casa, ¿no? Y por eso es que también hay algunos problemas, ¿no? En casa, ¿no? Porque el adolescente no siente eso, ¿no? No es la evolución, no va a pensar, ¿no? Solamente tiene unos sentimientos, unos pensamientos y va a empezar un poco a tener algunos problemas con la familia. Y finalmente vemos esto, ¿no? Las funciones ejecutivas, o sea, son las últimas que se adquieren. Estamos hablando de la razón, la planificación a largo plazo y el control de los impulsos, ¿no? Se da a los 25 años. Esto sería un estudio de Harvard. Quiere decir que ustedes todavía no han completado eso, ¿no? Entonces, que la mayoría de ustedes son menores a 25 años, les falta un poquito de eso, ¿no? Entonces, para que veamos, ¿no? Y no podemos exigirle a un adolescente de 15, de 16 años que tenga una planificación a largo plazo, ¿no? Oye, mira, lo puede entender todo, pero no lo va a sentir natural. Esta es la pregunta que les hice, ¿no? Y me olvidé de hacer en la visita, ya no me contestaron, ¿no? ¿Cuándo se debe acudir al ginecólogo? Estamos hablando ya de la consulta. Y ya está la respuesta, no sé, que ya no les voy a preguntar. Solo hay dos casos. Uno, cuando hay síntomas. Si a los 6 años, a los 7 años, a los 12 años tiene alguna sintomatología, sea de sangrado, sea de secreción vaginal, sea de dolor, se hace una consulta de ginecología. Pero si no hay ningún síntoma, si es asintomático, es a los 13 o a los 15 años, de acuerdo a la recomendación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la COP y la OMS tienen parámetros diferentes. Entonces, dependiendo de qué recomendación sigamos, puede ser a los 13 o a los 15 años. ¿Ya? Pero no puede ser ya después, ¿no? Tiene que ser a esta edad. Porque a esa edad podemos encontrar toda la patología congénita, por ejemplo, ¿no? Los famosos quistes parváricos, ¿no? Son congénitos y van creciendo. Si es que nosotros no detectamos esto, podría la paciente tener una modificación, ¿no? Que es el quiste periquilo torcido. En cambio, con una simple consulta se hace una ecografía, se diagnostica y se puede hacer una laparoscopía, ¿no? Y súper fácilmente se cura la paciente y todo bien, y mantiene su capacidad reproductiva, mantiene todo, ¿no? Y dentro de eso muchas otras patologías, ¿no? Dino, la pacientita que tenemos en la 22C, ¿cuántos años tiene? No, 22B. Rosy, ¿cuántos años tiene? A la que han palpado que tiene un fibroadenoma como de 7 centímetros, 16 años. Entonces, es para que nos demos cuenta, ¿no? O sea, tiene 16 años esta chiquita y tiene un fibroadenoma como de 7 centímetros, y ya está deformando toda la mano. Si a esta pacientita lo hubiesen llevado así como está, ya se hubiese tratado fácilmente, ¿no? Sin alterar mucho la estructura mamaria, ¿no? En la consulta tenemos que saber cuándo se debe hacer la consulta, pero también tenemos que saber que tiene que haber confidencialidad ética e intimidad, ¿no? De respeto a la adolescente. Y en relación a los padres, ¿no? Acá siempre hay esta duda, ¿no? O sea, ¿los padres tienen que estar en la consulta del adolescente o no tienen que estar? Eso se ha discutido en múltiples simposios, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ventajas de que esté? ¿Cuáles son las ventajas de que no esté? Entonces, la recomendación es que
que se evalúe por separado. Esa es la recomendación. Entonces sí tiene que estar el adolescente, porque por ley, perdón, el padre, ¿no? O la madre, por ley, para poder evaluar a un adolescente, tiene que estar, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer la parte del análisis, o sea, no el examen, sino la parte del análisis, primero solo con el adolescente, ¿no? Porque va a haber muchos datos que no nos van a contar. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que hemos estado viendo es el descarte del embarazo, ¿no? En un adolescente siempre se tiene que hacer, y cuando está la mamá no lo va a decir, ¿no? Es bien difícil, ¿no? La parte de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Que estando la mamá diga, sí, yo he tenido ya 10 parejas, no tengo 16 años, pero ya tuve 10 parejas y tengo relaciones desde los 12 años, ¿no? Eso no lo va a decir, ¿no? Eso no lo va a decir delante de la mamá, o es muy difícil que lo diga. Entonces esas cositas lo hablamos primero solo con la adolescente. Y después si ingresa ya la mamá y se hace la evaluación con los dos, ¿no? Toda la historia. En relación a la parte de la educación sexual, En el caso de la paciente que tenga VIH y es adolescente y necesite entrar entonces, supongo que por ser menos real, igual los padres tienen que no se bien informados de que están recibiendo sus indicaciones. Pero por ética no debería informar, si no quiere la paciente que le informe a sus padres sobre su enfermedad, ¿qué debería hacer? En el caso de los menores de edad, tanto por ética como por el aspecto legal, estamos obligados nosotros a informar a los padres. O sea, si tiene una... Así no quiera la paciente, sí. Tenemos que informar. Sí, así la paciente diga, sabe que tengo esta infección de transmisión sexual, ¿no? Que se recuerda cómo se había diagnosticado y quiero que no le diga a mi mamá, no podemos, tenemos que avisar. No se puede. La única manera de no avisar sería que ella vaya sola, ¿no? Al consultorio. Ahí sí. Entonces, claro, como está sin papá, sin mamá, ya no le dice, ¿no? Y la mayoría de estas personas van así solitos, ¿no? Pero no puede iniciar en larga. En el caso, por ejemplo, del diagnóstico, ¿no? Entonces, de ahí ya, ¿sabes qué? Tú necesitas una cirugía, ¿no? Necesitas otro procedimiento o necesitas un tratamiento de tuberculosis. Todos esos tratamientos de tarro que requieren autorización tiene que traerlos, ¿no? Le decimos y le explicamos y ya finalmente ya tiene que aceptarlo y tiene que traerlo. Si de repente no puede con los papás, bueno, traerlo al tío, se traen a otros familiares. No es tan sencillo, ¿no? O sea, tener esa confianza con un papá es bien difícil. Yo particularmente tengo 24 años en ginecología y he visto muchas cosas, he visto hasta morirse, ¿no? A un adolescente de 15 para 16 añitos, el escolar. Su mamá la llevó por dolor y le pidieron ecografía y justo yo le hice su ecografía y estaba embarazada. Como era menor, la mamá ingresó al ecógrafo y le digo, ¿no? Está embarazada, mire, tenía ya la titis, tenía todo. Y la mamá me dijo, no, quería abortarlo, ¿no? ¿Cómo sería mi papá también? ¿No? Le explicábamos, hemos dado como 2 horas para que no, y al final se fueron y regresaron como 10 días después y la paciente como obviamente no hay ningún profesional que le haga esto, no hay, ¿no? Entonces acudió a estos lugares clandestinos, ¿no? Entonces le hicieron un aborto provocado y la chiquita llegó con un shock séptico. El shock séptico, recuerden que tiene una mortalidad del 50%, ¿no? Y esta chiquita finalmente murió. A las 6 horas de que llegó al hospital murió, ya llegó a recontra mano. Entonces, todas estas cositas se pueden hacer solamente por tratar de
no avisar, ¿no? A un papá que está embarazada, ¿no? Al papá, o sea, si dice enojado, tú eres Robert, por vos te quedas con Aníbal, ¿no? Si le decía, ¿no? Bueno, lo cierto es que la educación sexual, ¿qué es la educación sexual, no? ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Educación Sexual? Es la capacitación en cuestiones relativas a la familia o las relaciones, pero también incide sobre la anatomía, pubertad, menstruación, anticoncepción, embarazo y prevención de infección de transmisión sexual. Entonces, todo eso es educación sexual. A veces pensamos que educación sexual es solamente decirle cómo se va a cuidar un adolescente y regalarle un preservativo. Eso es lo que normalmente se hace en las campañas de educación sexual. ¿Tú tienes cómo te llamas? Antes de que te duermas. ¿Cómo? Plinio. Ya, Plinio. Pongamos que ya pasaron los años, tú ya eres mayorcito, uno de los mejores médicos de la ciudad, y tienes tu hijita, la tratas como a reina, ¿no es cierto? La tratas como reina y su enamorado ya tiene 25 años, es interno de medicina, ya se contagió de todo. Y pongamos que este enamorado tiene PVH 16 y PVH 18. Tienen relaciones y como tú le has educado correctamente, la niñita siempre tiene relaciones como preservativos. Y a la pregunta es, ¿los preservativos protegen la infección del VIH? Tanto problema para preguntarme eso. Es para que se vean, para que no se me desconcentren. ¿Protege o no protege? El problema es que en la información que se brinda, casi todos pensamos que el preservativo protege contra todo, ¿no? Protege contra SIDA, protege contra el embarazo, es mágico, ¿no? ¿Y por qué se da esa información? Para promover la relación sexual libre, ¿no? Para eso se da. Y es incorrecto, ¿no? Porque el preservativo nos va a ayudar a prevenir todo lo que tenga que ver del contacto del semen con la mucosa vaginal, ¿no es cierto? Y solo eso, bueno, porque el semen no va a pasar a la vagina, ¿no? Pues un embarazo puede ayudar a prevenir, y algunas enfermedades que se transmiten a través del semen, pero hay otras que no se transmiten a través del semen, ¿no es cierto? La mayoría de infecciones están en las secreciones de la mucosa vaginal y del hombre, sobre todo en el flujo vaginal, ¿no? Así están, ¿no es cierto? Entonces esas no se favorecerían, ¿no es cierto? No se puede contagiar igual, ¿no? Entonces, hay que ver acá primero la realidad en el sentido de la educación sexual, ¿no? Estamos en un ambiente lleno de frivolidad y de hedonismo, en la que sobre todo nosotros promovemos la cultura del superficial. Es mucho más importante ver qué ropa tengo, o qué estudios tengo, todo lo externo, a lo que yo veo como persona, ¿no? Como virtudes, como crecimiento personal, eso es normal, ¿no? Que nos haga cultura. Más vale que yo tenga un iPhone, que tenga no sé qué cosa, ¿no? En eso estamos, ¿no? Y eso
en adolescentes, la OMS en su última publicación dice que 17 millones de mujeres adolescentes se embarazan en un año. Es altísimo, ¿no? Y de esos 17 millones, el 100% no quería embarazar. Nadie va a estar promoviendo o planificando embarazarse por los 15, 16, 17 años. Nadie lo sabe. Y en el Perú, ¿cómo vamos? En el Perú vamos de 105 a 106 mujeres por cada día. En un día, hoy día, por ejemplo, ¿qué día estamos hoy? Hoy día, 11 de junio, se van a embarazar entre 105 a 106 mujeres en el Perú adolescentes. El 12% de las mujeres que se embarazan son adolescentes. Es altísimo, ¿no? Es altísimo. En relación a las infecciones de transmisión sexual, estamos hablando de VIH, ¿cuántas creen ustedes que son adolescentes? Digamos que hoy día se contagien, por decirle 100 mujeres con VIH. De esas 100, ¿cuántas serán adolescentes? 60. Uy, no tanto. El 21% son adolescentes. Exacto. Cuando a esa edad deberían estar dedicándose a estudiar, a planificar su vida, a jugar. Y por dedicarse a estas cosas se están contagiando con infecciones. En relación a las violaciones, sí es fuerte, ¿no? ¿Qué dice la UNICEF? La UNICEF dice que el 45% de adolescentes describe en su vida un acto de violación sexual. Es altísimo, ¿no? En nuestro país, en el Perú. Es altísimo. O sea, casi la mitad de las mujeres acepta haber tenido un acto de violación sexual. Es altísimo. Entonces, todo eso que estamos viendo es básicamente por la mala educación sexual que hemos estado hablando. Entonces, como dice Oppenheimer, no podemos dejar la educación en manos de los políticos, ¿no? Andrés Oppenheimer. Esa educación es tan importante que tiene que quedar a cargo de los padres fundamentalmente. Y bueno, nosotros ahora estamos viendo en ginecología, tenemos que tener la capacidad para generar un consejo. Les he explicado todo esto porque yo se puede dar la ciencia, ¿no? A ustedes les van a pedir consejos. Los médicos, en gran parte de nuestra consulta, es casi así como los sacerdotes, ¿no? Que vienen a pedir ese consejo, ¿no? Y tenemos que saber qué hacer, ¿no? Te van a decir, ¿no? Te traigo a mi hijita de 15 años porque ya quiere tener relaciones, ¿no? ¿Con qué se va a cuidar? ¿Con qué va a ser así? Te dicen, ¿no? Y tienes que tratar de orientar un poquito. Cuando están ya así, porque le pongo una tele, ¿no? Después viene el aborto. Todas estas ONGs, instituciones feministas, la mayoría piensa que ha generado un beneficio a nuestra sociedad, ¿no? Pero ha sido todo lo contrario. Siempre cuando yo hablo, a veces piensan que yo soy machista, no soy machista. De hecho, si fuese machista ni siquiera sería ginecólogo, ¿no? Toda mi vida no la voy a dedicar a administrar una mujer, ¿no? Lo que sí soy es que no considero al hombre como igual de una mujer, ¿no? Somos muy diferentes, ¿no? O sea, nunca ni siquiera hemos debido compararnos, ¿no? ¿Cómo podríamos compararnos? Somos abismalmente diferentes en absolutamente todo, ¿no? En el físico, en el intelecto, en pensamiento, en razonamiento, en todo somos diferentes.
tendríamos por qué buscar ser iguales. Y ese hecho de buscar ser iguales ha valorado mucho en nuestra sociedad. Entonces, un hombre, por ejemplo, antes, para que un caballero se necesita una dama, ¿no? Si no hay dama, no hay caballero, ¿no es cierto? Y las damas ahora abiertamente han dicho que ya no son damas, ¿no? Porque ya no, se sentían inferiores porque las protegíamos, digamos. Pero ahora ya no somos iguales, ya nosotros gastamos, ganamos dinero, hacemos todo. Y ya quieren hacer cosas. Ya no hay caballero, si ya no hay dama, no hay caballero. Se cambió toda esa estructura, ¿no? Se ha promovido dentro de estas cosas el aborto, ¿no? Y el aborto no ha solucionado absolutamente nada. Hace unos 15 a 17 años, el British Medical publicó un estudio bien grande sobre la legalización del aborto en Estados Unidos. Científico, ¿no? Entonces, ¿cuál crees, Cintia, que fue la primera causa de aborto legal en Estados Unidos? Claro, porque ya era legal, podían acudir a cualquier lugar a pelear a un aborto, pero se quieren poner ahí una causa. ¿Tú qué crees que ha sido? ¿Cómo? A la edad temprana. Y ya. ¿Tú qué dices? Vamos a preguntar sobre las mujeres. ¿Tú qué dices? British Medical hizo este estudio, pero pensando de que la respuesta iba a ser alguna malformación fetal, ¿no? Algo así, algo, digamos, algo ético, ¿no? Pero en el 99.5% la causa del aborto fue el sexo. O sea, yo me embarazaba, era hombre y yo quería mujer, y lo abortaba. O al revés, yo quería mujer y salió y lo abortaba. Imagínense, ¿no? ¿Hasta qué nivel podemos llegar, ¿no? Por eso es que he hecho todo este prolegómeno, y Halpern ha hecho todo un estudio, ¿no? De la única manera por la cual en la educación sexual se puede generar que no haya embarazos en adolescentes, que no haya infecciones de transmisión sexual, que no haya violación sexual, que no haya todos estos problemas, ¿no? Y es la conducta sexual responsable. Y eso es lo que nosotros tenemos que fomentar. Yo no puedo decir que no saben que no tenga relaciones, nada, eso lo puedo yo decidir para mí, ¿no? Pero no puedo decidir eso sobre otras personas, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es que toda nuestra conducta sexual sea responsable. Entonces hay objetivos claros en la educación sexual. Hay objetivos claros. Tenemos que desarrollar habilidades sociales, emocionales y espirituales que necesitan los adolescentes para convertirse en adultos luminosos, solidarios y empáticos. Esa es mi afirmación. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos que ver en qué adulto queremos convertirnos. O sea, así lo que estamos hablando, ¿no? Pongamos que él tenga, o ella,
y le vas explicando, ¿no? Que para que consiga todo eso necesita por todo un camino, y desde el punto de vista sexual también. El sexo no es un tabú de que no podamos hablar, ¿no? Al contrario, por no hablar es que han pasado todos estos problemas. Sí se debe hablar, pero se le debe explicar cómo debe ser. Pues cuando se les explica bien a los adolescentes, tampoco son tontos, entienden bien claramente cómo debe ser este proceso de crear relaciones y todo. En relación al embarazo de la adolescencia, mira, ¿qué es lo que hace el embarazo? ¿Qué genera el embarazo en un adolescente? Según la OMS, el embarazo en adolescente por definición es toda mujer menor a 19 años. No hay un rango inferior porque, como decíamos, puede ser de 6 años, 7 años, 8 años, cualquier otro. Pero menos de 19 años es un embarazo en adolescente. Se genera un círculo vicioso con la pobreza. Es bien difícil que haya embarazos en las clases altas, ¿no? Porque se cuidan. No digo que no haya degeneración, hay más degeneración que en la clase baja, ¿no? Pero en la clase baja hay más embarazo. Los adolescentes, y en países también, ¿no? Los países donde hay más embarazo en adolescentes son los países más pobres también. En el Perú, por ejemplo, que dice, es el 9% del total de adolescentes en Perú. A nivel mundial es 11%. La tasa de fecundidad en adolescentes está disminuyendo, actualmente ya al 16%. Pero esa es la tasa de fecundidad ya global, ¿no? Ya nadie quiere tener hijitos, pero ya todos están planificando, no. En relación a la anticoncepción, tenemos que propiciar el retraso del inicio de las relaciones sexuales. Esa es la mejor opción. ¿Por qué tienen los adolescentes relaciones sexuales? ¿Tú qué dices? ¿Por qué crees que una pareja de adolescentes tiene relaciones? Por querer experimentar. ¿Tú qué dices? Por curiosidad. Sí. La verdad, todos estudiaron, ¿no? Todo lo que es el tiempo. La verdad es que el adolescente tiene relaciones por insistencia del varón. Ese es la causa, ese es el motivo. Y es algo normal, ¿no? Porque en los hombres la secreción continua de testosterona incrementa el libido y genera el deseo sexual, ¿no? Los adolescentes van a querer tener relaciones. Las mujeres no desean tener relaciones sexuales. Bueno, la mayoría, muchos puede ser, pero la mayoría no desea relaciones por su selección biológica. Entonces, si el varón es el que insiste insistiendo todos los días, oye, mira que ya estamos tantos meses embarazados, que ya no estamos molesta tanto que al final lo consigue. ¿Y qué ocurre cuando lo consigue? ¿Ah? ¿Cómo? La de eso es lo que consigue finalmente una relación sexual determinada. Pues ya los estudios son bien claros. Las únicas parejas de adolescentes que persisten en el tiempo son aquellas que no tienen relaciones. Cuando el hombre ya tiene relaciones, yo no estoy
mayor y ya busca otro objetivo, o sea, otra. Así de fácil es, completísimo. Si nosotros eso le decimos a un adolescente, va a entenderlo y no va a tenerlo. Y si tiene, tendrá con alguien que realmente quiera, que puede ser. Y en segundo lugar, tenemos que ver, bueno, esta era la parte emocional, ¿no? El hecho de ver y de hacerse respetar, ¿no? A ver, tú, tigrecito, digamos que ya terminas medicina, ya quieres hacer tu familia, quieres casarte y tienes que elegir entre varias, ¿no? ¿Elegirías a una mujer que ha estado con todo el mundo, que ha tenido relaciones con todo el mundo, o elegirías a alguien que tú por lo menos ves que no ha tenido con nada? ¿Quién elegirías? A la segunda. Y eso contesta el 100% de los hombres en los estudios. Sí, el 100%. Nadie contesta, no, yo estaría con la que ya pasó por toda la relación. Entonces, eso es importante, ¿no? Decirles a los adolescentes, porque van adquiriendo un valor emocional. Y las otras van perdiendo ese valor. Ya, eso era la parte emocional. En relación a esto tenemos que explicarles a los adolescentes, ¿no? El posible embarazo. Si una mujer de 15 años decide iniciar su vida sexual, tiene que asumir dos riesgos. Uno, un embarazo, y dos, una infección de transmisión sexual. O sea, que llega innato con las relaciones. O sea, no estoy diciendo que las relaciones te va a dar esto, pero es un riesgo. Si ya empieza su vida sexual, tiene ese riesgo. Y tiene que asumirlo. Que si se embaraza, se embarazó. Absolutamente todos los métodos fallan, ¿no es cierto? Absolutamente, por más buenos que sean los métodos, fallan todos. Y si ya empieza su vida sexual, puede fallar y tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, eso tiene que saber antes de empezar su relación. Y lo mismo que las infecciones, ¿no? ¿Cuántas ahora nosotros tenemos así jovencitas que tienen muchas infecciones de transmisión sexual? Yo ayer he visto una chiquita con hemófilos terrible, fue con dolor. Entonces, dentro de la prevención de infección de transmisiones sexuales, también está lo mismo, ¿no? El retraso, el inicio de la vida sexual. Y según lo que hace un estudio de Stanford, la autodisciplina. La autodisciplina es, según este estudio de Stanford, la virtud más importante para llegar a adquirir el éxito, o sea, la felicidad del ser humano. Y la autodisciplina se refiere a poder poner un stop, ¿no? A ser disciplinado. Ese estudio lo han hecho con Masmel, así que si gustan, se pueden ver el estudio de Masmel, que a unos niños les daban sus Masmel y los niños que tenían autodisciplina decían no, y no lo comían, son más exitosos que los que sí. Claro, ustedes de hecho no me entienden, pero ustedes sí tienen disciplina, ¿no? Si no, no estarían acá, pues, ¿no? Estarían de repente drogándose, alcoholizándose, de fiesta en fiesta. El que estudia medicina normalmente no prefiere estudiar, es diferente. Entonces, pero hay otros que no. En este grupo de los que no tienen disciplina, normalmente no llegan ni siquiera a la universidad. Y si llegan, también abandonan. Este es un requisito importantísimo, ¿no? Que hay que hablar con las adolescentes. En relación a las enfermedades más frecuentes del adolescente, o sea, el motivo por el que acuden al consultorio, están los trastornos menstruales, que son el 2% el 2% de todas las adolescentes acuden a consulta por esto.
estamos hablando de desórdenes del ciclo menstrual, ¿no? Oligomenorrea, hipermenorrea, metrorragia. Porque recuerden que los primeros ciclos menstruales son anovulatorios, ¿cierto? Y sobre todo los primeros 2 años. Después de los primeros 2 años ya formaliza sus ciclos ovulatorios. Y las infecciones vaginales. Entonces, esta consulta de nosotros tiene que ser así integral, tenemos que ver todo esto. Por eso es que es difícil tratar a un adolescente, es bien difícil, lleva mucho tiempo. Hay toda una especialidad de ginecología del adolescente. Es decir, hay especialistas, ginecólogos que se dedican al adolescente, así como hay ginecólogos que se dedican solo a la climateria. Son etapas bien definidas. Esa adolescencia es la maravillosa edad del cambio. La infancia está llena de sueños, la adolescencia brinda el inicio de las herramientas para poder luchar con ellos. Hijito, mi amor. Algún día va a estar acá también seguramente sin diálogo. Como ya está tardecito, seguramente vamos a escuchar este poemita. Vamos a escuchar un ratito y después les comentaré un poquito.
Es Walt Whitman, el de la Sociedad de los Poetas Muertos. Si pueden, vean esa película, porque es muy interesante, muy bien desarrollada también. Pero en este poema podemos viendo cómo nuestra vida es un poema. Y cada día nosotros vamos a ir haciendo una estrofa de este poema. Entonces, escribamos estrofas memorables para que cuando lleguen nuestros últimos días estemos alegres de repente de muchos errores que hemos cometido, pero también de muchos aciertos, de muy buenas decisiones. Recordemos momentos agradables, momentos que hemos podido contagiar a los demás, momentos en que hemos podido crear nuestro desarrollo. Y finalmente, en algún momento de nuestra vida lleguemos a decir que nuestra vida valió la pena. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos a las finales.